Después de habernos gozado en tiempo de alabanza y en el tiempo de adoración y haber compartido un poco acerca de nuestras experiencias, ¿verdad? En estos tiempos, ahora tenemos la parte preciosa, la parte que nos da el Señor como el pan nuestro de cada día. Y cuando digo el pan nuestro de cada día, no me refiero yo a esta palabra que vamos a oír hoy, sino a la palabra que está escrita, la cual nosotros podemos ir y tomar fresca cada mañana. Cada tiempo que tú lees un salmo o una parte de los proverbios, o tú estás deseoso de conocer las profecías a través de cualquiera de los profetas como Oseas o Miqueas o Nahum, o escuchar la voz del Señor a través de los evangelios, ya sea de Marcos o de Juan, o las palabras que escribió Pablo, el apóstol, a las diferentes iglesias o a sus hijos espirituales como Timoteo o Tito, o el libro de Apocalipsis, donde se muestran tantas maravillas. Pero esa es la palabra fresca que tiene Dios, una palabra que nos da aliento, que nos deja saber que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hablando de estas cosas, el pueblo de Dios desde el principio experimentó una de las maravillas más grandes que se ha escuchado y se ha visto, y esto es la voz de Dios que se muestra en truenos y en relámpagos. Muchas veces nosotros nos gozamos en ver truenos y relámpagos, mientras que sea a través de una pantalla o en el cine o en tu cuarto de ver televisión, porque sabemos que ni el trueno ni el relámpago nos van a hacer nada. Pero hace muchos años, cuando mi hija mayor estaba todavía muy pequeñita, cuando había tormentas en la noche, venía corriendo a la cama de nosotros, porque le asustaban los truenos. Y el resplandor del relámpago también producía una alteración en ese corazoncito. Y se me ocurrió una noche que había tormenta, que ya sabía que iba a haber tormenta. En vez de irnos a la cama, ella estaba acostada. Nos fuimos mi esposa y yo a la sala y abrimos las persianas y estábamos contemplando cómo empezaba a llover. Y al primer trueno fuerte vino corriendo mi hija. Y no nos encontró en la cama, pero siguió buscándonos hasta que nos encontró en la sala. Y ahí se acurrucó y dice: tengo miedo. Le dije: ven y escucha y gózate, porque Dios habla a través de estas tormentas. Y el pueblo de Dios no es ajeno a esta voz de Dios, pero muchas veces le tiene mucho temor, mucho terror, porque la voz de Dios se escucha y cuando no la entendemos, cuando no entendemos lo que Dios está hablando, nos asusta, nos produce temor. Y fue tanto así que el pueblo de Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo sé que Dios habla y nosotros hemos pedido que Dios nos hable, pero ¿sabes qué? Tú ve y habla con Dios. Y que Dios te hable a ti y tú nos dices lo que Él dice, pero no hablemos nosotros con Dios ni que Dios nos hable. Y vamos entonces a ver esta experiencia del pueblo de Dios y cómo Dios resolvió el asunto, porque al día de hoy nosotros escuchamos la voz de Dios y sigue diciendo en truenos y en relámpagos, pero ya no hay temor. Entonces vamos a adentrarnos a lo que es la historia y vamos primeramente a ver un pueblo, el pueblo de Dios,
que salió de Egipto por mano de Dios poderosa, que no habían pasado 3 meses cuando ya habían empezado a murmurar. Ya les había dado Dios alimento espiritual en forma de maná, y ya Dios había dado agua en abundancia. Pero ahora les dijo: ven, reúne a todo el pueblo, Moisés, conságralos hoy y mañana, porque al tercer día me voy a mostrar yo en el monte y voy a hablar yo con el pueblo. Y el pueblo de Dios, hermanos, estaba gozoso. Imagínate que te diga en las noticias: en 3 días Dios va a hablar en el monte. Pues todo el mundo se prepara y se consagra y va a estar listo para presenciar tremenda cosa. Imagínate, eran más o menos unas 2,5 millones de personas alrededor del monte Sinaí, todos expectantes, ¿verdad? A ver qué iba a pasar. Y vamos a leer Éxodo capítulo 19, y dice el tercer día. Vamos a leer el versículo 5 y el 6. Dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Imagínate entonces el pueblo de Dios, un pueblo que había oído de Dios por las historias de Abraham, de Isaac y Jacob, y cómo Dios los había llevado a Egipto, librándolos de esa hambruna que cubría toda la tierra en aquel tiempo, y cómo los libró y los exaltó, pero después fueron puestos en servidumbre, y por 40 años estuvieron en esa situación hasta que Dios con mano fuerte los sacó, derrotó al faraón, a todo su ejército, los sembró en el mar, los sepultó en el mar. Y ahora iban a escuchar, como Moisés había escuchado a Dios en la zarza, solamente que Dios tenía otra forma de que se iba a comunicar con ellos. Y Dios preparó su equipo de sonido, ¿verdad? Se puso ahí todos sus amplificadores y sus mixers y sus micrófonos y sus parlantes, y todo lo preparó Dios. Y así como hacemos nosotros algunas veces, ¿verdad? Test, 1, 2, 3, sí, se oye, se escucha. Nada más que cuando esto sucedió, fue tremendo, porque todo el monte tembló, todo el monte se estremeció. Vamos a leer el versículo 10 y el 11. Dice: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Así que Dios está listo. ¿Tú estás listo para escuchar a Dios? Dios está listo para hablar. ¿Tú estás listo para escucharle? Esa es la pregunta que se hacían unos a otros. Oye, Pedro, bueno, no sé si se llamaba Pedro, Jonatán, ¿estás listo para escuchar a Dios? Sí, claro que sí, Josué. Y ahí estaban, ¿verdad? Todos y cada uno preparando su corazón y latía en su corazón. Vamos a escuchar a Dios. Dios se va a mostrar, Dios se va a manifestar. Y hasta aquí todo era muy chévere, todo era muy tremendo. Ya habían pasado 2 días, estaban por entrar el tercer día, y ellos ya estaban a la expectativa. Dios hablará y nosotros escucharemos, oiremos a Dios. Pasando un poquito más en el capítulo 20, nosotros vemos que después de que Dios habló la ley, como ustedes pueden saber, los 10 mandamientos, en el
versículo 18, después de haber dado los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, 6 días trabajarás y descansarás el séptimo, no darás falso testimonio, todos estos, el 18, y vamos a leer solamente el 18 y 19. Dice: y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de todos los amplificadores y las bocinas, bueno, de todas las trompetas, y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, se regocijaron y se pusieron a danzar como Miriam. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió fue que Dios habló. Y cuando Dios habló, habló en trueno y en relámpago. Y si tú vas al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos dice que aún Moisés temblaba, porque aquel espectáculo era aterrador. Imagínate que estás al monte en las faldas del monte Sinaí. Y el monte Sinaí no es un montecito, es una montaña. Y dice que toda la montaña estaba en fuego, en humo, estremeciéndose. Dice que subía más y más el sonido de bocina. Se oía un ruido que no entendían, pero sabían que era la voz de Dios. Añadido a esto, había truenos y estaba lleno todo de relámpagos. Y el pueblo dijo: ¿este es Dios? Como muchas veces nosotros nos encontramos y dicen: wow, yo no me esperaba estas cosas. Pero ahora, Moisés, tú hablas con Dios. Tú ya has hablado con Dios antes y te hemos visto que has regresado. Pero si nosotros hablamos con Dios, ciertamente vamos a morir. Y Dios después le dijo a Moisés: están en lo cierto, si ellos hablan conmigo, van a morir. Fue por eso que Dios puso como intermediario entre Dios y los hombres a la ley. A Moisés, que representa también la ley, y la ley, los 10 mandamientos. Y ahora Dios iba a hablar a través de esa ley al corazón del hombre, y el corazón del hombre respondería a través de esa ley a Dios. Y no podrían ir a buscar a Dios si no es a través de la ley. Y por todo ese tiempo, el tiempo de Moisés, y después el tiempo de los jueces, y después el tiempo de los reyes, y después el tiempo en que estuvieron en cautiverio, y después que regresaron, todo ese tiempo estuvieron bajo la ley. Y si alguno buscaba a Dios, tenía que ir a los sacerdotes que conocían la ley y les decía: intercede por mí ante Dios. Y tenían que ir en esa puerta, pero no pudo más el pueblo de Dios hablar como habló Abraham o Isaac o su hijo Jacob. Porque Dios habló con ellos. Y Dios habló con Moisés. Aún habló con Josué, pero después de allí, aún David hablaba con Dios a través de la ley. Esta es la razón por la cual Dios introduce un intermediario entre Dios y los hombres. Porque Dios quería hablar directo, pero el hombre dijo no. Y con justa razón, porque nosotros vamos a ver que la voz de Dios es justicia y es también juicio. Justicia, que es el trueno, por cuanto lo que Él manda es bueno y es justo. Y eso es lo que dice: mis mandamientos son buenos y justos. Donde dice no codiciarás, es un mandamiento bueno y justo. Pero ¿quién de nosotros nunca codició la manzana más roja que tenía tu compañero? O te lo pongo en estos tiempos: el carro del vecino.
campo, el frutal del vecino. No se diga más la mujer del vecino, pero no estamos hablando ahí. ¿Qué tanto codiciábamos nosotros? Y dice la ley, no codiciarás. Y yo digo, es que no puedo dejar de codiciar. Me parece más verde el pasto después de la cerca, que no me pertenece, pero es igual. Mismo pasto. Y nosotros vemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de codicia en la Escritura. No hubo un rey que codició el terreno de su consiervo, de su siervo que estaba ahí, y no lo mandó matar para quedarse con ese huerto. Y la tremenda reina que estaba casada con él, la llamada Talía, le dijo, ¿no eres tú rey? Mándalo matar y tómalo todo, es tuyo. Pero Dios se acordó también de eso, codicia. Justicia, entonces, es el trueno, por cuanto lo que manda Dios es bueno y es justo, pero hay un juicio que es el relámpago. Por cuanto no se conforma con menos, sino perdonará Dios al transgresor. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios te dice, no codicies, y en tu interior hay algo que dices que yo codicio. ¿Y sabes qué dice Dios? No hay perdón. La ley es tremendamente transparente. ¿Eres pecador? Mereces muerte. Punto. No hay otra. Por eso entonces llevaban los sacrificios. Y un animalito tenía que morir por tu pecado, en tu lugar. Por cuanto Dios no aceptaría perdón, no daría perdón, sin haber un sacrificio de sangre. ¿Cuántos miles, de cientos de miles de vacas y becerros y de ovejas y de palomas y de todos estos animales no fueron sacrificados por toda la maldad y el pecado del pueblo de Dios? Y siempre que había un sacrificio en el altar del holocausto, había entonces una señal de que Dios había hablado por el relámpago y el trueno. Y había caído en el corazón del hombre el saber que Dios es justo, pero también Él no perdona la transgresión. Por tanto, tenía que haber alguien que tomara tu lugar. Por cuanto cuando se hacían los sacrificios, el que llevaba el sacrificio ponía su mano sobre el animal y con la otra mano lo degollaba. No era el sacerdote quien degollaba el animal, eras tú mismo quien tenías que degollar el animal, porque era la representación de tu propia vida. Y había gozo cuando había el perdón y recibías tú la justificación, porque había habido un sacrificio. Pero no pasarían unos meses en que tuvieras que llevar otro animal por la misma causa. Por cuanto estos sacrificios no quitan la maldad del corazón, sino simplemente la cubren. Tenía que haber un mayor sacrificio, tenía que haber algo más que trajera un perdón completo, una justificación absoluta para que ahora no hubiera más necesidad de sacrificios de animales. Pero todo comenzó con las palabras de Dios a Moisés en el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio. A mí me encanta el libro de Deuteronomio porque habla en una recopilación de historia de lo que ha sucedido en esos 40 años y lo que Dios está por hacer, que se comienza a manifestar en el libro de Josué. Por tanto, nosotros tenemos Éxodo, que habla acerca de la ley y de todas estas cosas y de cómo fue hecho el tabernáculo, y luego tenemos Levítico y Números, que nos hablan también un poco más de historia, pero mayormente de leyes.
Pero el libro de Deuteronomio, aunque está lleno de algunas leyes, también tiene historia, y una historia tan preciosa, tan hermosa, que nos deja conocer el plan de Dios para lo que viene más adelante. Capítulo 18, versículo 15, y dice: un profeta en medio de ti, un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Fíjate bien, porque Moisés no iba a durar para siempre. Ya en este tiempo en el que Moisés estaba hablando, ya estaba cerca de los 120 años. Ya no era el jovencito de 80 que lo sacó de Egipto. Fíjate que algunos de ustedes esbozaron su sonrisa, ¿verdad? Sí, hermano, a los 80 Moisés era un jovencito. Ya 40 años después, ya no era tan joven. Y él sabía que no iba a durar para siempre, pero dice: Dios trae una promesa, Dios levantará a otro profeta como yo. ¿A quién vas a oír? Y no se estaba refiriendo ni a Samuel, ni se estaba refiriendo a Ezequiel o a Isaías o a Jeremías, sino se estaba refiriendo a otro profeta que sería levantado, que sería ahora intermediario entre Dios y los hombres. Aquel que, como Moisés trajo la palabra y Moisés trajo la ley, esa ley que fue escrita con la mano de Dios, con trueno y relámpago, ahora no sería diferente, pero ahora sería dada al pueblo de Dios de una manera completamente diferente. Regresamos entonces, dice: un profeta como yo en medio de tus hermanos te levantará el Señor, a Él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver ese gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien has hablado en lo que han dicho, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Bueno, la cosa no está tan mal, pero sigue habiendo justicia y juicio. Porque las palabras que va a hablar tienen que ser de la misma dimensión o de la misma autoridad que las que Dios habló en Horeb. Y aquel que no escuche al que Dios enviará, que nosotros sabemos que es Jesucristo, Dios le pedirá cuenta. ¿Por qué? Pues vamos a ver, vamos a entender. Pero primeramente, vamos a ver ahora que Jesús se ha de poner ahora como intermediario entre Dios y los hombres. Ya no es la ley. Ahora, Él no vino a abolir la ley, sino que a cumplir la ley. Pero una vez que Él cumple la ley, ahora Él establece un mejor camino. Amén. Porque la ley fue imposible de cumplir. La ley dada en el monte, la ley escrita en piedra, no fue capaz de ser cumplida, ni tampoco fue capaz de transformar corazones. Pero habría un cambio, habría algo mayor, y ahora la voz se escucha por el Hijo. Vamos al libro ahora en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es muy interesante porque no tiene un autor que se autoproclame como el que dio o el que escribió esta palabra, sino dice simple y sencillamente: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y continúa ahí siendo mayor que los ángeles, etcétera, etcétera. Ahora Dios nos habla a través del Hijo. No más nos habla a través de profetas, sino del mismo Hijo engendrado, no creado, de Dios. Con una voz clara y concisa, una voz que ya no es trueno, aturdidor, ensordecedor. Si ustedes recuerdan en la conversión de Pablo, cuando él fue tumbado en tierra, y no dice de caballo, porque algunos lo montan en caballo, no iba en caballo, no dice al menos, pero estando allí, dice que los que estaban alrededor escucharon un trueno y no supieron qué decía. Pero Pablo entendió claramente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesucristo, aquel que tú persigues. Pero nadie más entendió, sino escucharon una voz como un trueno. Y no voy a hacer el sonido del trueno, pero ya ustedes lo conocen. Voz clara y concisa, que no produce un terror a quienes lo oyen. Pero esto no quiere decir que no hable con trueno y relámpago, porque Él sigue trayendo justicia y juicio. Y como dijo Dios en el libro de Deuteronomio a Moisés, aquel que no lo escuche, que no oiga, que no ponga atención a sus palabras, yo mismo le pediré cuentas. Porque Jesús vino a hablar no de lo que se había escuchado, sino lo que Él había visto y presenciado en los cielos. Jesús vino a hablar y a decir las cosas del reino de los cielos, donde Él es el Rey, donde Él es el mero mero, donde Él es y no hay nadie sobre Él. Y Él traería estas palabras al pueblo de Dios. Dios trajo esas mismas palabras en Horeb, pero el pueblo de Dios no las entendió, sino que se empezaron a ir hacia atrás. No sé si tú has visto cuando se viene algo así, empieza la gente así, ¿verdad? Ponen cara de susto y empiezan a ir hacia atrás, sí. ¿Verdad? En cámara lenta. Y luego, no quiero oír, no quiero escuchar. Esto es muy duro. Y cuando Jesús hablaba, en una ocasión les dijo: es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Y dice que ese mismo día, desde ese mismo día, muchos de los que andaban con Él le dejaron. Y volteándose hacia sus discípulos, sus 12 que estaban con Él, les dijo, no como nosotros pensamos: ustedes no se van a ir, ¿verdad que no me van a abandonar? No, les dijo: ¿y ustedes a qué hora se van? Ustedes escucharon lo mismo. ¿Cuándo se van? Es cuando entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es verdad, porque solamente este renuevo, este varón, este profeta tiene palabras de vida eterna. Como dice en el libro de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a aquel a que tú has enviado. Esa es la vida eterna. Las palabras de vida que hay son las que trae Jesús, nuestro Señor.
Regresando al libro de la profecía, en el libro de Jeremías, el profeta lloró, capítulo 33, si es el profeta lloró, porque él escribió Lamentaciones, y por eso le decía el profeta lloró. Capítulo 33, versículo 14, 15 y 16, dice: He aquí, vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará salvo Judá, y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con que el cual ha de ser llamada el Señor justicia nuestra. Así que el renuevo, que es el Señor Jesucristo, aquel quien Dios levantó de la genealogía de David como rey, en la promesa de que nunca dejaría de haber un varón que se sentara en el trono de David, porque como Jesús no muere, no hay entonces quien tome o deje de tomar el trono, porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Él hará justicia en la tierra. Justicia, ¿por qué? Justicia porque Él ha cumplido con el mandato establecido, introduciendo un nuevo sacerdocio y por tanto un cambio de ley. Porque Jesús no viene a ser sacerdote según el orden de Aarón, porque el orden de Aarón es para la tribu de Leví. Y de Leví no salió Jesucristo, sino ¿de cuál tribu? De la tribu de Judá, de la cual tribu, como dice el libro de Hebreos, no habló Dios nada acerca del sacerdocio. Pero por cuanto Él es constituido sacerdote, no puede ser constituido sacerdote de acuerdo a la ley, sino conforme a la promesa. ¿Y cómo es esto? Según el orden de un sacerdote que no tiene genealogía, ni principio ni final de días, que se llama Melquisedec. Y este es el orden por el cual Jesucristo ha de tomar este sumo sacerdocio. Un sacerdocio que no tiene nada que ver con las cosas de la ley, sino que fue antes de la ley. Y la promesa es antes de la ley. Y la ley tiene un principio y un fin. Pero la promesa es sobre la ley, por cuanto continúa aún después de esta burbuja preciosa que se llama ley. Nosotros ahora seguimos en la promesa. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham, no por la sangre, sino por la promesa, por Jesús. Si no fuera así, hermano, nosotros tendríamos que hacer genealogía en nuestra vida para ver si nosotros somos de sangre judía o no. Pero por cuanto no fuimos nosotros desde esa sangre, sino fuimos injertados, adoptados como hijos, ahora nosotros podemos decir somos hijos de Abraham. No conforme a la sangre, sino conforme a la palabra de la promesa. Entonces, es justicia porque introduce un nuevo sacerdocio, y si hay un nuevo sacerdocio hay también una nueva ley. Pero si hay un mejor sacerdocio, porque el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón, entonces también hay una nueva ley que es superior a la ley dada por Moisés, o a través de Moisés. Fíjate bien, no es mala, pero hay algo mejor. ¿Sí? Pero lo primero es bueno, pero lo segundo es mejor. ¿Amén? Lo mejor viene y llegó. Pero juicio, ¿por qué? Porque el enemigo ha sido vencido. ¿Y cuál es este enemigo? Primeramente el acusador, pero también el pecado y por consiguiente la consecuencia del pecado, que es la muerte. Este enemigo aún ha de ser visto, puesto debajo de los pies, pero ya es, porque Jesús venció la muerte, no pudiendo ser retenido en muerte. Él resucitó al tercer día, porque la vida que había en él
era suficiente para trascender lo que es el poder de la muerte. No lo pudo contener. Hay vida, y esa vida que está en Jesús es superior a la muerte. Y esa vida es la que nos ha dado a nosotros. No cualquier vida, sino la vida que está en Él. No la vida que vino a través de nuestros padres Adán y Eva. Ni es a través de sangre y carne, sino es espíritu. Y esta es la vida eterna de la cual está hablando, la vida tal que trasciende la muerte. Y esta voz del Hijo es la que trae vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5. Versículo comenzando en el 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino a que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Sus palabras, hermanos, ahora quitan toda condenación. ¿Cuál condenación? La del acusador, que te dice, hay una ley que dice no hagas o no dejes de hacer, y por cuanto tú haces o has dejado de hacer, estás en pecado, y por tanto necesitas recibir la paga de esa transgresión, que es muerte. Y tenemos al acusador continuamente en nuestras vidas, pero ahora la voz de Dios, de Jesús, nos ha venido a salvar, a librar, a libertar de esa esclavitud de pecado, donde ahora el el acusador queda relegado a un lugar seco, donde no puede tener ningún poder. Las palabras quitan la condenación, y los muertos, cuando oyen, ellos toman vida. Y muchas veces nosotros estamos en esa condición, en la condición de muerte, porque el pecado nos agobia, y esto que ha venido en nosotros como una tendencia continua a hacer maldad, o a desobedecer, o a transgredir, nos mantiene en un estado derrotado, parecido a la muerte. Pero por eso dice que los que oyen, los muertos, cuando oyen la voz del Señor, toman vida, como los huesos secos de los que habló el profeta. Profeta profetiza a estos huesos secos para que reciban vida. Y el profeta habló, y los huesos se levantaron, y fue un ejército grande y poderoso. Terminamos en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Si oís hoy su voz. Si oís hoy su voz. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 7. Y yo te invito a leer todo el capítulo, de hecho todo el libro, pero vamos a leer solamente este versículo en Hebreos. Dios otra vez fija un día, hoy. Pausa. Hoy no es ayer ni es mañana, es hoy. Dios te está hablando a ti. La misma pregunta que hizo Dios en Horeb, Dios está listo, tú lo estás. Ahora está haciendo la misma pregunta, porque el día de esa pregunta es hoy. Hoy dice, cuando fija un día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto, oír es poner atención a lo que Él habla, a su voz, a esa voz que dice, yo soy el Hijo de Dios. El que cree en mí no quedará en muerte, sino recibirá vida eterna.
¿A quiénes? A los que creen, que es la segunda parte. ¿Qué es creer? Es quitar toda incredulidad. Porque si de algo peca el pueblo de Dios es de ser incrédulo, de dudar de las cosas y de las promesas de Dios. Y entrar en su reposo quiere decir que no es necesario hacer nada más, porque Él lo ha hecho todo. En la cruz, Jesucristo dijo a gran voz: consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay más nada que hacer. El pago de la justicia, del perdón de pecados de la humanidad es concluido y consumado en el sacrificio del Señor Jesucristo, en la sangre derramada del Cordero. No habrá necesidad de otro animal que muera en tu lugar. Jesús ha muerto en tu lugar, una vez y para siempre. Por tanto, entonces, hermanos, nosotros tenemos esta vida eterna que sigue hablando a través de trueno y relámpago, pero así como mi hija dejó de temerle al trueno y al relámpago porque sabía que estaba en lugar seguro, así ahora nosotros podemos escuchar la voz de Dios en trueno y relámpago, pero no en esa misma expectativa de terror, sino, como dice también más adelante en el libro de Hebreos, nos hemos acercado al monte Sión, a la asamblea de los justos hechos ya perfectos, a donde está el Dios Todopoderoso y Jesucristo con Él. Ahí están los ángeles, arcángeles, ahí está toda las huestes celestiales, y ahí estamos tú y yo, pudiendo escuchar la misma voz de trueno y relámpago de Dios, pero ahora sin tener temor alguno. Por eso dice: ahora podemos entrar con confianza al lugar santísimo. Podemos estar ante la misma presencia de Dios por el camino inaugurado por el Cordero, porque el velo ha sido quitado y ahora tú y yo podemos tener entrada franca a ese lugar. Hay mucho más que añadir, pero voy a dejarlo hasta aquí y dejar que sea el Espíritu Santo quien continúe enseñándote esta parte. Señor Santo, te damos gracias, bendecimos este tiempo, Señor, y también pedimos humildemente que nos continúes enseñando por tu Espíritu Santo. Trae, Señor, a nosotros entendimiento y comprensión de este trueno y relámpago con el cual tú hablas, justicia y juicio, Señor, en nuestras vidas, pero sabiendo también, Señor, que tú has hecho todas las cosas y que a través de ti, Señor, nosotros podemos entrar en ese reposo, el cual reposo no pudo ser constituido por Moisés ni por Josué, pero ahora a través de Jesucristo queda constituido y abierto ese tiempo y ese día de reposo. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria sea a Dios.